Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Este día estaremos haciendo un análisis económico con el doctor Oscar Cabrera, que es el presidente de Colproce. Estamos ahora en un contexto donde la economía global se encuentra en una situación difícil. Hay crisis energéticas, hay conflictos que alertan y suben precios. Y por eso es que debemos de hacer este análisis. Bienvenido, doctor Cabrera. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí dialogando sobre la coyuntura nacional e internacional. Doctor, el conflicto de Medio Oriente ha desatado una crisis global. ¿Cómo nos afecta eso aunque estemos a miles de kilómetros? Sí, bueno, primero el 28 de febrero marcó un punto de inflexión dado que inicia la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Esto dio como consecuencia el cierre del estrecho de Hormuz, donde transita casi el 20% del petróleo mundial, ¿verdad? Digamos que no solo fueron impactadas las infraestructuras petroleras de Irán, sino que también las estructuras de Qatar y de Arabia Saudita, ¿verdad? Esto disparó los precios, obviamente desde $117 el barril en el mes desde 75 a 117 saltó en el mes de abril. En el mes de mayo se moderó cercano a los 107, pero bancos de inversión como Goldman Sachs y Citigroup estiman escenarios entre 110 hasta $200 durante este año. Hay que tomar en cuenta que por más que escuchamos en el plano político que ya hay negociaciones, parece ser como que no termina de finalizar este conflicto. Ahora, en el caso de El Salvador, yo creo que lo importante es que El Salvador importa el 100% de los hidrocarburos, ¿verdad? Nuestra factura petrolera en el 2025 fue cercano a los $2.338 millones y casi el 88% proviene de los Estados Unidos. Es decir, este choque internacional de incremento de precios de petróleo y todos sus derivados se está transmitiendo a través de 3 canales. Primero, el canal terrestre. Hemos visto ya cómo la Asociación de Transportistas está solicitando negociaciones con el gobierno porque el diésel se ha incrementado casi en un 28% de la factura petrolera. El sector industrial es el otro canal donde los lubricantes han crecido casi un 17%. Y el canal inflacionario, donde nosotros esperamos un rango de incremento de la inflación entre 1.5 hasta 3.5%, ¿verdad? Creo que estos elementos son importantes plantearlos porque de hecho este choque externo no lo veíamos venir. No, y además de que el tema del petróleo incrementa precios, hay otra variable importante que hay que discutir, ¿verdad? Que es el tema de las remesas familiares, sobre todo en una economía como la salvadoreña. ¿Cómo impacta esto en los riesgos? Sí, bueno, primero desde la toma de posesión del presidente Trump hemos visto un punto de inflexión en la política migratoria. Hemos visto cómo, se han incrementado las deportaciones de salvadoreños y de ciudadanos de México y de Centroamérica. Ahora, en cuanto a las transferencias que hacen los salvadoreños que viven y trabajan en los Estados Unidos, el 2025 fue un año atípico, casi $9.988 millones. Esto implica un crecimiento de 2 dígitos de casi el 17.7%, pero que no nos alegremos. Esto era un síntoma que los salvadoreños que viven y trabajan estaban transfiriendo sus ahorros a El Salvador. Nosotros siempre hemos venido insistiendo
que este año se iba a desacelerar el ritmo de crecimiento y en las estadísticas que ha publicado el banco de enero a abril, el crecimiento apenas está llegando al 6.8, son alrededor de 3.287 millones de dólares y obviamente nuestras perspectivas son que a final del año el crecimiento de las remesas va a andar alrededor del 3%. Sí, no, definitivamente cuando hay esos crecimientos elevados en las variables, debemos de ver un poco más, ¿verdad? Sí, incluso no solo la política migratoria es el principal variable que hay que estar evaluando, sino que también la estructura productiva norteamericana. Hemos visto cómo las ventas de viviendas nuevas han caído a menos 11.3% en el mes de abril. Los permisos de construcción se han estabilizado en torno al 0% y ahora sabemos que, pues obviamente, casi un 41% de los hombres que viven y trabajan en El Salvador se ubican en este sector, en el sector construcción. Y otro sector que yo creo que es muy importante es el sector del sector limpieza, donde se ubican el 31.2% de todas las mujeres. Y estos son datos que ha publicado el Banco Central, pues últimamente nos enfrentamos El Salvador a un riesgo real de lo que denominamos una estanflación, es decir, una mayor inflación con un menor crecimiento y sobre todo en una economía dolarizada en la cual no tenemos herramientas de política pública que puedan atenuar no solo el choque petrolero, sino la desaceleración económica mundial causada por el incremento de los costos, ¿verdad? Entonces, creo que estos elementos vale la pena que los situemos con la calma necesaria. Yo te mencionaba, digamos que nuestras previsiones de crecimiento de las remesas son de 3%, y esto pues obviamente va a venir a impactar el crecimiento económico. Claro. Y hablando un poquito sobre el crecimiento económico, ¿qué dice los organismos internacionales y el Banco Central sobre el crecimiento para este año? Bueno, el 2025 fue un año muy favorable para la economía salvadoreña, creció 3.9%, superando incluso las proyecciones del Banco Mundial, de la CEPAL, que situaban el crecimiento entre un rango entre 3 y 3.5%. Ahora, este año los motores del crecimiento fueron la industria de la construcción, ¿verdad? Uno de los sectores muy importantes. Por el lado del gasto fue la inversión y sobre todo los gastos de consumo de los hogares, ¿verdad? Sin embargo, para este año 2026 nosotros percibimos que hay ya una desaceleración pues evidente. Nosotros hemos estimado el Producto Interno Bruto trimestral y el primer trimestre todavía tenemos la inercia del año anterior, vamos a crecer un 4%, pero vamos a ir desacelerándonos en el segundo y tercero a tasas del 2.5%, 2.3%, y en el cuarto trimestre nosotros esperamos un crecimiento de apenas del 1.8%. Eso significa que la economía, en nuestro entender, se va a situar en un crecimiento entre 2.5 a 2.8%, que es un crecimiento muy por debajo de lo que prevén los organismos internacionales. Y también a nivel de Centroamérica, que... Sí, y siempre pues El Salvador es la economía que menos crece, ¿verdad? Esa es una variable estructural, ¿verdad? Que cuando evaluemos el Producto Interno Bruto desde la perspectiva del gasto, vamos a analizar qué está pasando con el consumo y la inversión. Sí, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué está pasando? Casualmente. Sí, ¿qué está pasando con el consumo y la inversión? Bueno, estamos viendo dos historias distintas. Por un lado, mencionábamos anteriormente que la inversión fue el motor
del crecimiento en el 2025, alcanzando crecimientos pico del 30% en el segundo trimestre de 2025. Y esto obviamente está impulsado por obras de infraestructura, tanto pública como en el sector vivienda. Pero nosotros preveemos que, dado que la inversión se comporta de manera cíclica, este año nuestras perspectivas es que la inversión va a tender a sus niveles de largo plazo, que son del 3.3%. Es una desaceleración natural, dado la finalización de los grandes proyectos, ¿verdad? Ahora, respecto al consumo privado, ¿por qué le ponemos mucha atención al consumo privado? Porque representa casi un 85% del Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros esperamos una desaceleración, un ritmo de crecimiento moderado, digamos cercano al 1.8. El año pasado, en el primer trimestre, creció similar, 1.8, y se fue acelerando hasta alcanzar su máximo en el cuarto trimestre de un 3.8. Ahora, ya no tenemos el récord de remesas familiares del 2025 que activaron los gastos de consumo de los hogares, y tampoco el año pasado teníamos un crecimiento de la inflación cercano a mayo, anda cercano al 2.3%. Esos son variables que van a impactar en el ingreso nacional disponible de los hogares. Menos remesas, mayor costo de la canasta, y eso va a generar también impactos en el consumo de los hogares. Sí, no, el escenario se ve un poco difícil para este año por todos los elementos antes mencionados. El último indicador que me gustaría como conversar en este bloque es sobre la inflación. Creo que ese es el otro tsunami. Digamos, lamentablemente nuestra economía salvadoreña no tiene flotadores porque no tenemos nuestra moneda propia. No tenemos una política monetaria, crediticia y cambiaria, y eso significa que un choque externo a nivel internacional entra con un tsunami en El Salvador. La inflación, como mencionaba, ha crecido a 2.5, aclarando, pero también hay otro inconveniente, y es que históricamente la inflación del grupo alimentos viene siempre creciendo por encima de la inflación general. La inflación al mes de mayo del grupo alimentos anda a 2.9, y aparte de eso, pues estamos viendo que esa tendencia de una inflación baja y estable, incluso el gobierno tuvo toda una estrategia comunicacional hablando de deflación, ¿verdad? Y que esa tal deflación pues realmente se viene a revertir, y pues obviamente los impactos van a ser a nivel de los combustibles, de los fertilizantes, del transporte, de los alimentos. Recordemos que El Salvador es un importador neto de alimentos, y eso pues confirma nuestras previsiones de mayor inflación para este año. Hablemos un poquito sobre el sistema financiero. ¿Cómo ha estado el sistema financiero ante todos estos indicadores que hemos hablado previamente? Bueno, yo creo que tiene fortalezas como también debilidades, ¿verdad? Primero empecemos por lo positivo, y es que a raíz del acuerdo SAF que estableció el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario, se definieron ciertas metas de reservas internacionales netas. El Salvador al mes de marzo ha alcanzado un nivel de casi 4.632 millones. Esto implica pues un crecimiento de casi del 33% entre 2024 a 2026. También otro elemento que es muy importante es la cobertura del encaje legal, que es una variable o lo que se llama la reserva de liquidez.
Con ese nivel de reservas internacionales se cubre casi más del 100% de esta reserva, alcanza casi un 142%. Entonces, creo que gracias a esos grandes objetivos de que las reservas internacionales fueran creciendo poco a poco, pero ahora pues hablemos de las debilidades. Y es por el lado de los depósitos del Banco Central. Existe una variable que se llama reserva de liquidez o encaje legal, como se define en todos los bancos centrales del mundo. ¿Y esto qué significa? Que el sistema bancario tiene obligatoriamente que hacer un depósito en el Banco Central para prevenir corrida bancaria y crisis de liquidez. Solo para situarte el tema, cuando yo salí de presidente del Banco Central, dejé a finales de mayo del 2019 un 21% de reservas de liquidez más un 3% de activos líquidos. Actualmente ese nivel ronda el 12%. Puedes ver una gran brecha. Y obviamente el gobierno tiene que, a través del Banco Central, ir subiendo esa reserva de liquidez hasta el 15%. Ahora, fueron más de 1.800 millones de reserva de liquidez que liberó, digamos, el Banco Central, que en teoría iban a respaldar la liquidez crediticia, pero en la realidad sirvieron para financiar al gobierno de El Salvador a través de la adquisición de títulos valores como LETES, CETES o pues eurobonos. Entonces creo que este tema pues todavía no se han alcanzado los objetivos planteados, y ahora con la crisis petrolera el Banco Central no puede reducir el encaje legal hasta 2019. Con esos niveles de encaje legal utilizábamos el encaje como una herramienta monetaria, como una herramienta financiera, para que el sistema bancario, si otorgaba créditos a los sectores que eran prioritarios, como era el agro, la agroindustria o los servicios avanzados, se les reducía el nivel de encaje. Ahora esta variable no cuenta el Banco Central con esta variable. Lo que limita, ¿verdad? Así es. Hablando un poquito sobre el crédito, ¿cómo se ha comportado la cartera de crédito? El crédito total ha crecido alrededor del 8.8%, de los que el crédito al consumo anda creciendo por debajo, un 4.6%. Es decir, se está cuidando mucho de un sobreendeudamiento, pero hay un desequilibrio estructural en mi opinión, porque el crédito agropecuario se contrajo casi un 5%, y obviamente el crédito a la industria apenas ha crecido un 4%. A diferencia, el crédito a la construcción, el crédito al consumo, pues está creciendo a tasas muy elevadas. Entonces, ahí sí vemos, digamos, un riesgo, y es que realmente se ha dejado a dejar pasar a los bancos privados, ¿verdad? Y pasémonos a hablar un poquito sobre el sector fiscal. Muy bien. ¿Es sostenible el camino que hemos transitado en los últimos años? Yo creo que hay buenas noticias y también muy malas noticias. Por un lado, este acuerdo stand-by, SAF, con el Fondo Monetario, ha hecho que el gobierno reduzca, a partir de despidos de trabajadores del sector público, a partir de menos compra de bienes y servicios, ha reducido el déficit global de 4.6
a 2.8 entre 2024 y 2025. Y también otra buena noticia es que el balance primario, que no es más que lo que el Estado recauda menos lo que gasta sin tomar en cuenta el pago de intereses, ha tenido un superávit primario de 1.9%. Eso lo que facilita es tender a estabilizar el ratio de la deuda. Digamos, los niveles de deuda son demasiado elevados. Al 2025, la deuda del sector público no financiero anda cercano al 90.7%. Al mes de abril, este ratio se ha elevado casi al 92-93%. Recordemos que en el 2019 la deuda apenas estaba en el 71.3%, ha subido casi 20 puntos porcentuales, pero lo más preocupante es la composición de la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda de pensiones, que conforma esta deuda global, ha crecido casi un 114%, y eso implica que la deuda actualmente representa un 30.8%. Ahora, me quisiera detener en este punto porque el gobierno tiene una bomba de tiempo en el 2027 y se refiere a que tiene que estar pagando el principal y los intereses de la deuda de pensiones. En el 2023 se autorreceta una amnistía de pagos, ¿verdad? Pero esa amnistía ya casi la tenemos a la vuelta de la esquina. Ahora, esto pues obviamente ha implicado probablemente donde el gobierno ha tenido mayores incumplimientos con el programa SAF. Se comprometió a publicar en el mes de septiembre un análisis actuarial de la reforma de pensiones. Lo que presentó era un diagnóstico simple, no un estudio actuarial serio. En este febrero tenía que presentar la reforma del sistema de pensiones. Hasta este podcast todavía no sabemos nada de una propuesta seria de reforma de pensiones, y creo que este tema va a complicar la sostenibilidad de la deuda, ¿verdad? Ese diferencial entre la tasa de interés implícita, que anda cercano al 6.97 promedio ponderado, y el crecimiento económico en los últimos 10 años, que ha sido 2.8, ese diferencial lo que nos está dando es más de 4.13 puntos porcentuales. Es decir, ese dato, la tasa de interés crece más que el crecimiento económico. Este dato está muy por encima del umbral de sostenibilidad fiscal que el Fondo Monetario sostiene que tiene que andar entre 1 o 2 puntos para economías emergentes. Es decir, con este nivel de deuda de 90.7, con un crecimiento económico de 2.8 y una tasa de interés implícita de 6.97, ¿cuál sería el superávit primario que necesita el país para estabilizar la deuda? Y ese superávit primario es de 3.6% del PIB. Es aproximadamente de aquí hasta 2030 que el gobierno obtenga alrededor de $1.500 millones anuales, ¿verdad? Hay que decir, el año pasado tuvo ya un superávit de 1.93, pero entonces lo que le faltaría de brecha fiscal son $625 millones anuales. Ahora, nosotros hemos hecho escenarios de sostenibilidad fiscal, incluso el escenario base, que es el escenario más probable, con un crecimiento de 2.5, un superávit primario de 0 y una tasa de interés real implícita del 6, la deuda al 2030 va a andar por el 96.9%, ¿verdad? Ahora, si estuviéramos en un escenario pesimista,
al 2028 nosotros esperamos que la deuda supere el 100% y al 2030 llegue hasta el 114%. Entonces, este es uno de los puntos débiles de El Salvador como economía dolarizada. También luego vamos a ir viendo qué pasa con otro de los puntos débiles, que es el sector externo. Bueno, hablando un poquito del sector externo, ¿qué tan dependientes somos del exterior? Bueno, somos muy dependientes históricamente y la situación se ha ido deteriorando. Las exportaciones en el cuarto trimestre de 2025 cayeron 2.6%. Ahora, las manufacturas, que representan alrededor del 84% del total exportador, cayeron 4.1%. Mientras las exportaciones agrícolas, que vienen colapsando, se situaron también en menos 24.3%. O sea, el único sector resiliente dentro de las exportaciones ha sido la industria de la maquila, que creció un 7.8%, pero su aporte al valor agregado ha venido cayendo desde el 2019. Ahora, el déficit comercial, que es la medida de las exportaciones menos las importaciones, en el primer trimestre de 2026 ha alcanzado el déficit 2.770 millones. O sea, ha crecido el déficit, ha crecido nuestra desventaja competitiva con el resto del mundo, casi un 7.9%. Eso significa que por cada dólar que nosotros importamos, apenas exportamos 38 centavos, ¿verdad? Entonces, eso te da una idea de la gravedad del déficit comercial, te da una idea de las exportaciones, ¿verdad? Que en los últimos 3 años se han situado cercano a los 1.300, 1.500 millones. ¿Y la cuenta corriente? ¿Qué tendencia muestra? Bueno, esa muestra una tendencia que en mi opinión es alarmante. Se ha quintuplicado en 2 años, es decir, en el cuarto trimestre, digamos, de 2023 era el déficit casi 179 millones y ha subido hasta 903 millones en el cuarto trimestre de 2025, ¿verdad? O sea, una expansión del 405%. Cualquier formulador de política económica, sobre todo en una economía dolarizada, estaría muy preocupado por esta situación. Y digamos, el déficit de bienes y servicios, que es el déficit comercial que acabamos de hablar, creció un 70% el déficit. Las remesas, aunque han tenido una evolución muy favorable, de lo que mencionábamos, que casi llegan a los 10.000 millones en el 2025, ya no alcanzan a cubrir este déficit de la cuenta de bienes y servicios, y eso lo hemos visto desde el año 2024, ¿verdad? Entonces, ahora, la gran pregunta es cómo financia la economía salvadoreña este déficit de 903 millones de dólares. Y creo que ahí vamos a entrar a una cuenta que se conoce muy poco, que es la cuenta financiera. Que la cuenta financiera lo que muestra es, bueno, ¿cómo voy a financiar estos 902? ¿Con qué? Y se financia, en pocas palabras, con endeudamiento público-privado o con inversión extranjera directa, con la venta de empresas públicas. Pero bueno, en suma muestra el endeudamiento neto, que ha escalado un 236%, que pasó de 124 millones en el 2024 a casi 417 millones en el 2025. Es decir, el país ha tenido que recurrir a fuentes de financiación significativamente mayores. Y otra cuenta, que es la cuenta de capital, lo que nos está planteando es que se ha eliminado casi el financiamiento concesionario internacional, a pesar
que hemos firmado un acuerdo SAF con el Fondo Monetario que en teoría te da credibilidad frente a los mercados internacionales y que te da la posibilidad de tener crédito fresco con, ya sea con el Banco Mundial, con créditos de apoyo presupuestario, el BID, la CAF, incluso pues el BCE. Entonces la situación fiscal, digamos, las dos caras de la misma moneda son la situación fiscal y la situación externa medida a partir de la cuenta corriente pues de la balanza de pagos. Bueno, hemos hablado de los 4 sectores de la economía, hemos tenido un poquito de análisis importante, pero ¿cómo podríamos llegar a algunas recomendaciones? ¿Cómo podemos transformar este diagnóstico en acciones concretas? Sí, yo creo que hay muchos análisis. Por un lado, el desarrollo de una política industrial es necesaria en la economía salvadoreña. Esto lo ha planteado OCDE, vino a hacer un diagnóstico al Salvador y planteó fortalecer la política de diversificación y transformación productiva. Va a ser necesario que el ajuste fiscal, porque va a ser necesario continuar sucesivos recortes de gasto. Nosotros sugerimos que no sea vía recorte de gasto, sino que sea vía recaudación de ingresos, no a través de subir el IVA, sino a través de un impuesto a los ultrarricos. Nosotros hemos estimado que podemos tener una recaudación de casi 472 millones si ponemos un impuesto a 110 ultrarricos y podemos llegar hasta 1.500, es decir, ya eso haría que el costo del ajuste no recaiga sobre las espaldas de los trabajadores, ¿verdad? Creo que este tema, digamos, el gobierno de El Salvador pues no le interesa por la alianza que tiene con las élites empresariales y políticas, pero yo creo que como investigador y como presidente del Banco Central entre 2014 y 2019 veo necesario pues abordar este tema de una manera correcta. Otro es trabajar en fortalecer la innovación y la difusión de las exportaciones. Creo que este tema de que el déficit cada vez se vaya ensanchando implica que o por un lado no estamos invirtiendo en nuestras empresas exportadoras como se debe invertir, o por otro hemos abierto las importaciones, digamos, de par en par. Hay que ir evaluando también qué importaciones se pueden ir reduciendo, porque pues obviamente estos son temas pues de país. Y por otro lado, en la parte fiscal, nosotros proponemos que haya una reforma actuarial, pero que no solo sea incrementar los años, como se está planteando. El hecho de eliminar las AFP privadas que se están forrando, si se desarrollara una AFP pública y toda esta rentabilidad que se obtiene, alrededor de 30 millones, se fueran a las cuentas individuales de los trabajadores, pudiera reducir el déficit actuarial, que la superintendencia dijo que anda cercano al 50% del PIB, lo pudiera reducir solo por esta medida de AFPs, de eliminar las AFP privadas, en casi 17 puntos del PIB. Entonces creo que hay un tema que yo creo que estos fondos son de los trabajadores, de los y las trabajadoras, y realmente el gobierno no puede continuar ignorando las demandas de los trabajadores y favoreciendo una pequeña élite que en este momento conduce las AFP privadas. ¿Y con el sector bancario, qué recomendaciones podemos dar? Bueno, con el sector bancario, pues yo creo que nos estamos enfrentando a un dilema donde el otorgamiento del crédito
se está destinando a actividades que son cíclicas, como la construcción, actividades como el crédito al consumo, y este crédito al consumo sí nos preocupa por el hecho del endeudamiento en tarjetas de crédito. Las tasas de interés implícitas rondan el 60%, y obviamente acá es necesario que la Superintendencia de Competencia empiece a evaluar las tasas de intercambio y las tasas de redescuento que están cobrando los bancos emisores de tarjeta. La tasa de intercambio es, digamos, por cada transacción, el banco se queda con el 3.65 de una transacción. Cuando tú pasas en un POS tu tarjeta, se queda con el 4.95. O sea, independientemente de tu nivel de riesgo, estos bancos se quedan con entre 8 a 10 puntos del valor de una transacción. En otros países como Australia han legislado que esas tasas se eliminan y queda una comisión del 2%. Yo creo que este tema es necesario pues rescatarlo. Ya la Superintendencia de Competencia ya tiene sendos estudios de la falta de competencia en la industria bancaria, y creo que este tema hay que volverlo pues a analizar, y creo que sería otro variable que yo creo que es muy importante, es dotar de resiliencia al sector agropecuario, ¿verdad? Dado los impactos del cambio climático, todo el corredor seco de El Salvador se está viendo afectados sus niveles de productividad. Y por otro lado, estamos viendo una sustitución de superficie cultivada de granos básicos por caña de azúcar, ¿verdad? Entonces es totalmente contraintuitivo si lo que queremos es una suficiencia agroalimentaria de la población, si lo que queremos es un fortalecimiento del sector agropecuario, pues deberíamos ir transitando hacia otro tipo de medidas de política pública, insuflar crédito al sector agropecuario, dotar de resiliencia ante los embates del cambio climático, y por otro apostarle a la suficiencia agroalimentaria. Bueno, doctor, gracias por esta conversación. En resumen, tenemos una economía que está creciendo, pero también tiene síntomas de desaceleración, y pues hay una dependencia externa, ¿verdad? Así que muchas gracias. No, para mí un gusto, y en lugar de andar con aventuras del Bitcoin y criptoactivos y tokenización, este país lo que necesita es tener su propia moneda, ¿verdad? Es de volverle a dotar al Banco Central las funciones de la emisión monetaria. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por cerrada esta edición. No dejes de seguirnos y compartir este material en nuestras redes sociales. Gracias.